El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 7 minutos, recta final de A Primera Hora. Gracias por la sintonía, por los comentarios, por la interacción que tenemos con nuestra amable audiencia. Retomemos el tema de Bolivia. Ayer estuvo por acá Juan Paz y Miño con una mirada crítica de lo que ha pasado en Bolivia. Creo que es un tema que hay que analizarlo, sobre el cual hay que reflexionar. El contertulio al inicio de este programa de noticias actualizaba la información en el sentido de que Evo Morales, que anoche salió desde su país, desde Bolivia, en un avión enviado por el gobierno mexicano que le ha concedido el asilo político. No llegó todavía a México, tuvo que hacer una escala en Asunción, una escala que se prolongó durante toda la madrugada. Hay información extraoficial, no sé si eso finalmente se confirmó, que el gobierno peruano no otorgó el permiso para que la aeronave vuele por el espacio aéreo de ese país. Esas eran conjeturas de algunos simpatizantes de Evo, gente cercana al gobierno. Finalmente era por un tema de recargar combustible. También actualizamos el hecho de que Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, Está con él. Está acompañando a Evo Morales. Me imagino que habrá algún otro funcionario de confianza de Morales. Deben estar, ¿no? ¿Qué opina Adrián Bonilla? Adrián Bonilla, catedrático, especialista en temas internacionales, integrante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, doctor. Buenos días, encantado de estar aquí en Radio Majestad. Creo que más allá de la contingencia del problema boliviano, tenemos uno más grande en América Latina, que podría ser que estamos asistiendo al final del ciclo político que se abrió a finales de los años 70, en realidad principios de los 80, y que dura hasta el momento, ya son 30 años prácticamente, de que se caracteriza la región por tener gobernantes civiles, ¿no? Que son producto de procesos electorales, que tienen cierto control sobre las Fuerzas Armadas y que se levantaban sobre elecciones relativamente libres, en fin. Tenemos en la región en marcha varios procesos autoritarios, tenemos unas situaciones como la de Bolivia, en donde obviamente que el jefe del Comando Conjunto le solicita la renuncia al presidente de la República no es regular. Tenemos un problema de tensión y de turbulencia política en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, en el resto de países centroamericanos, en el Ecuador. Lo de Bolivia, doctor, ¿es o no un golpe de Estado? O sea, lo que nosotros tenemos ahí es un levantamiento antigubernamental, esto es obvio, ¿sí? Como resultado de las elecciones, un gobierno que por razones políticas no tiene la capacidad de controlar la violencia en las calles, y el levantamiento y un pronunciamiento final de las entidades que hacen seguridad, en este caso la policía y el ejército, que conducen a un callejón sin salida al gobierno y a la renuncia del presidente Morales como consecuencia de eventos que lo forzaron a ello. Morales dice es un golpe de Estado. No es una renuncia voluntaria. Es se vio forzado a renunciar. Se vio forzado. Es una renuncia forzada. Sí, pero es una renuncia forzada por la situación de conflicto que el gobierno no pudo controlar, ¿sí? Y por el pronunciamiento de las fuerzas de seguridad. Entonces, no es que es un golpe militar típico, ¿sí? O sea, no es un golpe de Estado tradicional. No es un golpe de Estado tradicional. No es lo que le pasó a Manuel Zelaya, por ejemplo. Es un gobierno que se cae. Es un gobierno que se cae. Pero no se cae fortuitamente, ¿no? Hay una movilización policial. Se cae como consecuencia de una movilización social que el gobierno no puede controlar y del pronunciamiento final de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ahora, si nosotros recordamos cómo se cayeron los 3 presidentes en el Ecuador, vamos a encontrar escenarios parecidos. Escenarios de confrontación social en la calle, unos más intensos que otros, muy intenso con Maguad, mucho con Bucarán, menos con Gutiérrez, ¿sí? Y un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas que consistía en decir, señor, nosotros no vamos a disparar contra el pueblo, a la 1 de la tarde nos vamos, si quiere se queda y si no,
le ponemos a su disposición un helicóptero. Ahora, Eso pasó en el Ecuador 3 veces. A diferencia de lo que pasó en Sí. esos 3 episodios que usted cita con el Ecuador, doctor, lo que estamos viendo hoy con Bolivia son unos niveles de violencia que nunca Sí, los hemos lo visto. que ¿no? estamos viendo en toda América Latina y particularmente en Sudamérica, estamos asistiendo en todos los lugares en donde ha habido confrontación social, enormes manifestaciones de violencia e incapacidad de los estados, de los gobiernos por controlarla. Es decir, tenemos, creo yo, si nosotros tenemos una visión latinoamericana, tenemos la evidencia de que estamos ante el agotamiento del ciclo político y de los sistemas políticos que se inauguraron en la región en los años 80. Ahora, hay algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención y es los discursos que escuché ayer en horas de la noche de, por ejemplo, Jorge Quiroga y de Camacho, que viene siendo el pirómano de esta revuelta, ¿no? Que cada vez que abre la boca, cada vez que interviene, le echa más gasolina al fuego en Bolivia. Como algunitos el domingo 2 de abril de 2017. Claro, igual, los que querían incendiar Sí, pero a Quito. Esta es un discurso muy radical Sí. que caracteriza no solamente a Camacho, sino al conjunto de líderes que provenientes de las iglesias evangélicas se presentan a elecciones o se presentan como líderes populares. Ahora, lo que Lo iba, hemos doctor, tenido es- en Brasil, hemos tenido en varios países centroamericanos, lo tenemos en Bolivia. Esta irrupción de la religiosidad, más bien dicho, de las iglesias en la política latinoamericana marca una nueva dimensión, una nueva característica relativamente reciente. Y son iglesias que tienen capacidad de movilización, que se levantan sobre discursos no solamente religiosos y carismáticos, sino muy, muy conservadores. Ahora, yo lo que iba es, y no quiero partir de ese prejuicio de creer que siempre detrás de toda revuelta en Sudamérica está la CIA, la embajada norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos O y el de demás. Venezuela, o sea, todas esas Ya. teorías de la conspiración no Hacia tienen allá iba, sentido. pero es que ayer hubo discursos, doctor, que dejan dudas. Quiroga, en conversación con Del Rincón en CNN ayer en la noche, dijo, ojo, esto no para aquí, de aquí nos vamos a Venezuela y a Nicaragua y vamos a liberar a la región del eje castrochavista y no sé quién, no sé cuánto. Entonces, a mí eso, por ejemplo, más la aparición de audios, 16 audios del día de ayer de 3 senadores republicanos estadounidenses que hablaban de la situación de Bolivia, más la felicitación de Trump a los líderes de la oposición en Bolivia, más la felicitación del Departamento de Estado estadounidense a la intervención de la OEA, más esa forma de la OEA de mirar hacia otro lado mientras en Bolivia la situación cada vez empeora, sí me hace pensar que hay un plan estratégico. No, yo no lo creo. Yo No, creo ¿o no? que se trata de posiciones de carácter internacional que son explícitas y que pueden, en el caso de los gobiernos que están en tensión, atribuir conjuras a una u otra situación. Si tenemos problemas en Chile o en Ecuador, la conjura está localizada en Caracas. Si tenemos una movilización popular antigubernamental en Nicaragua o en Bolivia, la conjura está localizada en Washington. Y nosotros, cuando sacamos del territorio nacional, ¿sí?, el origen de las disputas, perdemos mucho en el análisis, no logramos comprender y atribuimos todo a causas externas. Es como atribuir a la migración los problemas sociales del Ecuador o de Costa Rica o de los Estados Unidos. No, o sea, por supuesto que hay posiciones internacionales explícitas. Obviamente el gobierno boliviano no era visto con buenos ojos por Washington. Se han pasado peleando los últimos 13 años entre Washington y La Paz. Obviamente el gobierno boliviano era bien visto por Caracas y es bien visto por Managua y también por México ahora. Esto es explícito, o sea, esto es algo que ha existido siempre han existido bloques internacionales y siempre vamos a tener, dependiendo del lado en donde se encuentren, personas que celebren la caída de un gobierno y otras que acusen a conspiraciones internacionales de aquello. Pero no creo que las conspiraciones explican los hechos. O sea, en Bolivia tenemos O sea, usted sí separa las cosas. Yo creo que hay factores internacionales, pero son uno de varios. Y en el caso boliviano tenemos un problema que se suscita desde cuando el presidente Morales pierde el referéndum, cuando la Corte Constitucional dice que la Constitución es inconstitucional, cuando se permite la candidatura y cuando tenemos un proceso electoral que está, yo no quiero acusar de nada, pero obviamente el suspender el conteo levantó sospechas, ¿no? Y tenemos una oposición que claramente estaba organizada, pero no es que
como consecuencia de una conjura, la gente sale a la calle en la cantidad de personas que salieron, igual que en Quito y en otras ciudades del país. O sea, no es que se trató de unas redes clandestinas de extraterrestres, de unos marcianos que organizaron las conjuras en Bolivia o en Quito o en Santiago. Son situaciones de insatisfacción social. Pero esa es la tesis del gobierno. De los gobiernos, no importa cuál sea el gobierno. Son tesis que se manejan en Santiago, que se manejan ahora en La Paz, que se manejaron en otras capitales. Hay una situación que creo yo sí preocupa y es lamentable, es bastante triste, que se reproduce al igual que ocurrió en Ecuador en el postconflicto, ahora en Bolivia. Y son esos brotes racistas, doctor. Son brotes racistas, son brotes xenófobos, son brotes de un regionalismo radical. Tenemos enfrentamiento en las calles bolivianas, ¿no? Toda la noche de ayer hubo enfrentamientos, continúan ahora. Probablemente la salida del país del presidente Morales va a significar un factor de contención de la violencia en Bolivia por distintas razones. Pero, o sea, cuando tenemos esto, tenemos una política que parte de la suposición de que el otro no es un adversario, sino un enemigo, y busca en una guerra la destrucción del enemigo. Cuando nosotros polarizamos la política, y hablo no solamente desde la izquierda, sino también de la derecha, corremos el riesgo de llegar a soluciones irracionales que perjudican a todos. ¿Cómo se entiende que a Evo Morales le ha pasado lo que le ha pasado? Luego de liderar durante casi 14 años un gobierno, llegó por primera vez en 2006, pero las cifras avaladas por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL y otros organismos internacionales dan cuenta que la situación económica en Bolivia es una situación estable, es una situación de crecimiento, es probablemente la economía más estable de la región. ¿Cómo entender esta situación con Morales? Yo creo que se lee desde la política. Sin duda, en la política la economía es uno de los factores más importantes. Tal vez el más importante, pero no es el único. Y un gobierno que tiene 13 o 14 años en el poder es un gobierno que obviamente se erosiona, que se desgasta, es inevitable, es perfectamente explicable en la conciencia de la población. Entonces me parece a mí que el último proceso electoral fue un proceso demasiadamente forzado, pero ya estamos hablando post facto, que otra candidatura, claro, no habría tenido el carisma, el peso del presidente Morales, pero una candidatura del más distinta en otro personaje. Pudo haber sido Álvaro García Linera, digo yo. Pudo haber sido Álvaro García Linera, y si tiene un respaldo del 50% o alrededor del 50% de la población boliviana, pues debe haber varias decenas de miles de potenciales candidatos en esa corriente política. Ahora, tengo entendido que García Linera, por ejemplo, doctor, él era de la teoría de que siempre tenía que ser un indígena presidente. Bueno, o sea, esta fue la decisión del MAS, pero más allá de su pertenencia étnica, porque Evo Morales en realidad es un campesino cocalero en un país de mayoría indígena, sí, es sin duda desde hace mucho tiempo, desde antes de ser presidente, uno de los políticos más reconocidos, más carismáticos y más populares de Bolivia. Cuando fue senador, cuando fue dirigente sindical, cuando fue presidente. Entonces, claro, probablemente, y en una lógica de 13 años de gobierno, el caudillo de una organización política se entroniza como único, ¿no? Pero probablemente esa entronización del presidente Morales, pues llevó a la absoluta incapacidad de mirar otras opciones y de forzar la institucionalidad boliviana hasta un resultado que nunca vamos a saber cuál fue la verdad, o sea, pero hasta un resultado en donde la población boliviana en más de un 40% votó por el presidente Morales, y en más de un 40% también no votó por el presidente Morales. Entonces, un país muy polarizado. En todos los casos los resultados iban a ser muy estrechos. Con todos estos antecedentes, más un manejo que no fue prudente, ¿sí? No te quiero decir que haya sido doloso, porque no tengo ninguna... No, eso tiene que comprobarse. Yo siempre digo ninguna eso. evidencia, pero sí... Uno puede tener indicios o presunciones, pero hay que comprobar las cosas, ¿no? Pero un manejo que evidentemente no fue prudente de las cifras electorales por parte del tribunal de allá, pues desató
el conflicto que desató. Ahora está claro que el informe de la OEA establece que se detectaron irregularidades y por eso Sí. planteó el presidente Morales una nueva elección, ¿no? El presidente Morales planteó una nueva elección que fue como reconocer que hubo irregularidades en términos formales. Lo planteó la mañana del domingo, pero en circunstancias en que probablemente él ya se sabía muy asediado y como un mecanismo tal vez para tratar de Aplacar. neutralizar, de aplacar las movilizaciones. Ahora, la diferencia entre lo sucedido y el desenlace de Evo en Bolivia con respecto de lo que ocurre en Chile, donde ya vamos al día 26, ya nos acercamos al mes de protestas y de movilizaciones en Chile, es sin duda que el Estado sigue manteniendo la hegemonía sobre la fuerza pública, ¿no? La diferencia es la fuerza pública, como fue las 3 ocasiones en que cayeron los presidentes en el Ecuador. ¿Sí? Si es que el ejército ecuatoriano, en realidad las Fuerzas Armadas, en el caso de Bucaram, de Maguad y de Gutiérrez, no tomaba posición, los presidentes no se caían. Ahora, Por movilización que haya. Sobre todo en la última, ¿no? Cuando cayó Gutiérrez tenía todavía un 39% de popularidad, que digamos para cifras latinoamericanas, o sea, ahí va. nivel aceptable. Sí, una movilización en Quito, sobre todo de clases medias indignadas, que no fue acompañada en el resto del país, pero finalmente una mayoría parlamentaria en contra y unas fuerzas armadas que decidieron quitarle la protección. El papel que han cumplido en el desarrollo de estos acontecimientos, tanto en Ecuador, en Chile y ahora en Bolivia, los medios de comunicación, doctor. Es que ya los medios de comunicación son muchos. Ya no son solo los tradicionales. Ya la comunicación, por supuesto, sigue siendo masivamente consumida cuando tenemos canales abiertos de televisión, grandes cadenas, los diarios cada vez menos, o sea, hay una crisis de la prensa escrita, impresa, esto lo sabemos todos, y hay un auge cada vez mayor en la información por redes sociales. En el Ecuador tenemos el doble de celulares que de personas habitando, y todos los que manejan celulares tienen por distintos medios acceso a redes sociales. En el caso de Chile, la solución, como plantea ahora Piñera, es la elaboración de una nueva constitución. O sea, la demanda de la población siempre fue ir hacia una nueva constitución que desmonte el sistema de ausencia de políticas sociales que la actual tiene. Pero ya no es una insatisfacción exclusivamente con el orden político, es una insatisfacción de carácter social, con las políticas sociales, con el gobierno del presidente, con el modelo económico, en fin, ya tenemos, claro, casi un mes de intensas movilizaciones en Chile y la clase política chilena, los partidos políticos de centro, de izquierda, de derecha, no están contribuyendo a encontrar una salida, no hay una conexión con la sociedad. Cuando hablamos del papel de los militares en el caso de la crisis de Bolivia, cuando viene el jefe Calimán, no sé cuánto es, ¿no? El apellido. Sí, Calimán. A sugerirle, entre comillas, a Evo Morales que renuncie. Que tenga paciencia y serenidad. Qué bárbaro. Oiga, el papel de los militares. O sea, a mí me da la impresión de que en la región no hemos aprendido nada, porque incluso, a ver, el papel de los militares es avalado o cuestionado dependiendo de las circunstancias, los sesgos, los apoyos o las animadversiones. En el caso del Ecuador, en el caso de Chile, por ejemplo, se felicitó a los militares porque respaldaron el orden constituido. En el caso de Bolivia, ciertos sectores felicitaron a los militares porque le retiraron el respaldo al presidente de ese país. ¿Cómo entender el rol de los militares en la región? Creo que el de Bolivia es un caso particular. O sea, veamos, son 14 años de un gobierno que tuvo 14 años para cambiar a todos los generales, a todos los jefes de los comandos conjuntos, a todos los comandos conjuntos varias veces, en donde se pusieron oficiales, como es facultad de los presidentes de la República en cualquier país, que de una u otra manera confían, ¿sí? O que no hacen oposición al régimen. Hubo una escuela militar incluso que se llamó Escuela Militar Antiimperialista, hubo un cambio de la doctrina, una modernización de las Fuerzas Armadas, un cambio de los proveedores de armamento. Eran Fuerzas Armadas que a lo largo del gobierno del presidente Morales estuvieron siempre leales al presidente, excepto en esta ocasión. O sea, no son militares los bolivianos, los del alto mando boliviano,
no son militares formados en el Centro de Estudios de la Defensa Hemisférica o en la Universidad Nacional de Defensa en los Estados Unidos. Bolivia no pertenece ya a los regímenes de seguridad interamericanos que de una u otra manera están conectados con las Fuerzas Armadas estadounidenses o su Departamento de Defensa. Se trata de otros militares. Entonces, ahí no es que tenemos unos militares conectados con la potencia hegemónica, tenemos otros militares más bien conectados con otras lógicas de poder de carácter internacional. Sin embargo de esto, los militares bolivianos, en primer lugar, no actúan conteniendo las movilizaciones. Es muy difícil sacar a los militares, igual que en el Ecuador era muy difícil sacar a los militares. Ayer a la calle. se veían videos de gente yendo a los cuarteles a pedir a los militares que salgan y los líderes policiales también pidiendo que salgan porque ya sobrepasaron. Pero mire, en el momento actual de América Latina, sacar al ejército a reprimir movilizaciones, que no sean simplemente resguardar edificios públicos, es correr el riesgo de que a alguien se le vaya una ráfaga y de que haya un baño de sangre. Algunas personas querían eso o pedían eso en el Ecuador, pero no nos damos cuenta que además de las bajas y de los muertos que una acción militar bélica podría causar en la represión, en la contención de una manifestación aquí en Chile, en Bolivia y en cualquier parte, o sea, las personas responsables de la orden política y de la ejecución, empezando por los ministros responsables y siguiendo por los generales responsables, terminando por los soldados que la ejecutaron y provocaron esas muertes, son vulnerables a ser acusados, no en el Ecuador, fuera del Ecuador, por delitos de lesa humanidad. Entonces, esto es inexorable, ¿sí? Esto es inexorable, no se puede pedir a un ministro que haga eso, porque es poner en riesgo la libertad del ministro, porque sacar a los militares tiene ese riesgo. ¿Qué pasó con los militares bolivianos? No quisieron correr ese riesgo, no contuvieron a las manifestaciones y en última instancia la policía decidió, ¿sí? Declararse en huelga, que es dejar que las manifestaciones continúen, y esto puso en evidencia que el gobierno del presidente Morales había perdido control de la situación en ese país. Doctor, en 30 segundos quisiera su reflexión con respecto a esta noticia que nos llega desde España después de las últimas elecciones. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzan un acuerdo para formar un gobierno de coalición cuando Vox, que es este movimiento, esta organización de ultraderecha, tuvo un repunte interesante. Dice, lo que fue imposible durante 6 meses se ha desbloqueado en menos de 48 horas. Sánchez e Iglesias han alcanzado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición. Según fuentes socialistas, Iglesias será finalmente vicepresidente del gobierno. A mí me parece que pudo haberse alcanzado esto 6 meses antes, con más diputados socialistas y más diputados de Unidas Podemos. Pero en todo caso, el que se haya alcanzado era la única salida posible. O sea, el Partido Socialista no tenía otra opción que no sea el acordar con Podemos o acordar con el Partido Popular, su archirrival electoral, ¿sí? Pero los populares, que lograron 10 escaños más que los que tenían en el pasado, se negaron a formar parte de cualquier gobierno que les pudiera proponer el Partido Socialista. Entonces la única opción era recurrir a Unidas Podemos, porque de lo contrario habríamos tenido la 5ª elección en España en los últimos 3 años, con resultados bastante similares probablemente a los que se han obtenido hasta ahora. Doctor, gracias por Muy el gentil, doctor, gracias. Adrián Bonilla con nosotros haciendo una valoración del momento político, económico y social en la región, 8:30 en la mañana.